Les damos la bienvenida hoy a esta reunión. A todos ustedes en casa, bienvenidos, gracias por conectarse. Y queremos abrir el servicio con una oración. Si oras conmigo, Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos sostienes. Porque estamos siendo sostenidos por ti, Señor, porque estamos en tus manos. Porque estamos confiados, porque tenemos paz, porque tenemos, Señor, tu cerco a nuestro alrededor. Porque tu palabra dice que si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que nosotros estamos tranquilos, porque sabemos que estamos bendecidos por ti. Padre, te pido que tú tomes control de esta reunión, que sea tu Espíritu Santo que se mueva libremente el día de hoy. Te damos gracias y despejamos los aires para que tu fluir pueda llegar a cada corazón que está hoy conectado con nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Voy a invitarle a que se ponga de pie y levante su mano un momento para adorar al Señor. Él está aquí por su promesa. Vamos a adorarle y vamos a decirle: estoy aquí, desesperado por ir, con un corazón sediento, que espera de beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Sí, Señor. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven. Llena este lugar.
Estoy aquí, desesperado por ti, con un corazón sediento que espera de beber de ti. Demos un aplauso fuerte al Espíritu de Dios que está en medio de nosotros. Él ha llegado aquí, el Señor, por su promesa, por su palabra. Esta es la promesa de Él que está en medio de nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sean bienvenidos, qué bueno poder verles, y a los que no veo, qué bueno saber que están allí. Así que este es un tiempo especial, ¿verdad? Y vamos a compartir las escrituras. Y la palabra del día de hoy se encuentra en el libro de Génesis. Como ustedes conocen, a través de todos los tiempos, cuando hay etapas de crisis, Dios levanta líderes. Dios levanta personas que le escuchan, personas que le creen, personas que le sirven. Y nos dice la palabra que Dios busca en toda la tierra para ver si hay algún entendido, ¿verdad? A ver si hay intercesores, a ver si hay quien está buscando del Señor. Y Dios utiliza a quien menos nos imaginamos. Así que el día de hoy Dios está levantando el liderazgo en todas las naciones. Y hoy Dios no va a escatimar sus recursos y te está preparando a ti, me está preparando a mí, para que nos levantemos, como dice el libro de Romanos, ¿verdad? A manifestarnos al mundo. El mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y es el tiempo, es el tiempo. No es tiempo de estar esperando a ver cuándo ocurre. No, estamos ya. El tiempo llegó ya, ¿verdad? Entonces le damos gracias a Dios y recibimos su palabra. Padre, te doy gracias por la palabra gloriosa, por tu presencia, por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Y que esta palabra llegue a cada corazón. Gracias, Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Fíjate que antes de que Dios envíe a alguien, Dios le forma, Dios le capacita, Dios le moldea. Y todos nosotros somos como barro en manos del alfarero, ¿verdad? Y Él es el único que tiene el modelo terminado de lo que tú vas a hacer. Él es el único que tiene ya completa esa imagen de lo que Él quiere que tú seas. Así que la única forma para ser moldeados es someternos y dejar, Señor, aquí estoy. Soy como el barro en tus manos, tú forma mi vida como tú quieras. Y a veces nos da temor orar así, ¿verdad? Porque luego hace Dios cada cambio que nos sacude y no sabemos, ¿verdad?, cómo manejar la situación. Pero vemos el proceso de un joven, un proceso tremendo, que si lo analizamos desde el punto de vista humano, diríamos, pobre muchacho, pobrecito, le iba terrible. Pero si lo ves desde el punto de vista divino, dices, qué maravilloso es el plan de Dios.
Y les voy a invitar a que vayan conmigo. Les había mencionado el libro de Génesis. Y vamos a ir al capítulo 37. Capítulo 37. Y aquí en este capítulo vamos a descubrir cómo tener un corazón perdonador, cómo ser visionarios, cómo dar libertad al Espíritu Santo para que desarrolle la creatividad, la sabiduría divina a través de su pueblo. Cómo vencer la tentación sexual, cómo vencer las adversidades que nos quieren destruir. Y todo eso lo encontramos en la vida de un joven. Dice la palabra de la siguiente manera, empezando en el verso 2, 37:2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Fíjense qué tremendo. El testimonio de una persona, no importa que sea un niño. Hay niños que se hacen muy famosos en la escuela, ¿verdad? Por ser peleoneros, otros por ser estudiosos. Unos por dormirse en clase, otros por estar atentos. Entonces, sin importar la edad que la persona tenga, es muy importante su reputación. El rey Salomón decía que era de más valor la buena fama que el buen perfume. Así que imagínate qué importante, decía también Salomón, que el niño es conocido por sus hechos. Y aquí el papá traía a José pero acelerado. Ve a ver cómo están tus hermanos. Ve a ver qué están haciendo. Y llega y, papi, es que fíjate que dijeron esto, hicieron aquello, se pelearon con tal grupo. Y imagínate 11 muchachos juntos. Nadie le podía hacer nada porque le hacían algo a uno y era como si se lo hicieran a los 11, ¿verdad? Y el único que no formaba parte de ese equipo, porque había un rechazo hacia él, era José. Entonces el papá lo que hacía para protegerlo era mandarlo aparte a cuidar ovejas. Y todos los demás trabajaban juntos en equipo. Se tapaba uno con el otro lo que el otro hacía, ¿verdad? Y nadie sabía qué había pasado cuando Jacob preguntaba. ¿Tú sabes? No. ¿Tú supiste? ¿Tú viste? No, nadie, ¿verdad? Entonces los únicos ojos allí que tenía Jacob eran los ojos de José. Pero José estaba caminando en otra dimensión. José tenía temor de Dios. Y lo vamos a ver de qué manera Dios se iba mostrando a él. Y lo primero nos menciona el verso 3, que contaba con el favor de su padre. Contaba con el favor, con la aceptación de su padre, y dice de esta manera: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diferentes colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Hay un evento que es muy importante y que se encuentra en Primera de Crónicas, que mucha gente cristiana no se da cuenta de esto y piensan que sencillamente a Jacob se le ocurrió hacerle su túnica
a Jacob se le ocurrió honrarlo, y eso causó la rivalidad entre sus hermanos, pero no fue de esa manera. Te voy a dar un versículo que es muy importante. En Primera de Crónicas, capítulo 5, verso 1 y 2, dice de esta manera: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura le fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado como primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue ¿de quién? ¿De quién fue? De José. Fíjate que el mayor de los hijos de Jacob era tan tremendo que no solamente no respetaba a los vecinos o a gente de otras tribus, sino que tampoco respetaba a su papá. Y enamoró a la madrastra y fue y se acostó con ella. Y cuando Jacob se entera, le quita los derechos de primogenitura y se los da a José. No se los dio al siguiente. Cuando alguien en la familia no podía tener los derechos de primogenitura, el derecho le correspondía al siguiente. Y en este caso debió ser para Judá. Pero Dios puso una unción especial en José y Jacob dijo: no, él va a ser el primogénito. Entonces, imagínate el líder, imagínatelo como representando al papá. Imagínate como la autoridad de todos sus hermanos cuando él era el penúltimo, el menos indicado según sus hermanos. Y cuando su papá le da ese cargo, le da esa posición, lo honra con una vestidura especial que le había hecho su padre. Dice que una vestidura, una túnica de muchos colores. Y eso lo encontramos cuando habla acerca de Tamar, la hija de David. Dice que llevaba una vestidura de muchos colores y que era un distintivo de los príncipes. Entonces, imagínate cómo se sentía Rubén. Mal, avergonzado, enojado porque le falló a su papá. Furioso porque en vez de que le dieran el cargo a su otro hermano, esa posición, esa autoridad, se la dan a este muchachito que es un soñador. Así de plano, un soñador, porque dice aquí la palabra que no podían hablarle pacíficamente, lo aborrecían. Y todos ustedes seguramente conocen familias así, a donde no pueden hablar con respeto, a donde no se pueden hablar con amor, a donde lo que imperan son los gritos, las malas palabras, las quejas, las acusaciones. Y nos dice, fíjate, seguimos en el libro de Génesis, en el capítulo 37. Y dice de esta manera: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Él quería el favor de sus hermanos. Él quería el compañerismo. Dios no nos creó para estar solos. Él quería ser parte de ese grupo, de ese núcleo familiar. Y dice el verso 5, que les contó un sueño. Y con el sueño ellos se sintieron agredidos. Y dice que lo aborrecieron más todavía. Más todavía. Y luego ellos están enojados reclamándole. Y luego tiene
otro sueño. Y dice el verso 8, y le aborrecieron aún más. Verso 9, soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos. Mi pregunta es, ¿por qué iba con sus hermanos? ¿Por qué no se quedaba quieto? ¿Por qué no se quedaba callado? Y qué tremendo cuando buscamos aceptación entre los que no perciben, entre los que no aceptan, entre los que no conocen la presencia de Dios. Y la luz no tiene comunión con las tinieblas. Entonces no importa qué hagas, no importa qué digas, no importa cómo lo digas, simplemente va a haber un rechazo, porque ese rechazo es espiritual, ¿verdad? Y nos dice aquí la escritura, el verso 9, soñó otro sueño, lo contó a sus hermanos diciendo, he soñado otro sueño. Y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió. ¿Qué significa ver muchachito con esos sueños? Como si tuviéramos la capacidad de elegir, ¿verdad? Esta noche voy a soñar esto, mañana aquello. Y dice que su padre lo reprendió por el sueño. ¿Acaso tu madre, fíjate cómo tenían discernimiento? ¿Acaso tu madre y yo y tus 11 hermanos te vamos a hacer reverencia? Óyeme, ya es mucho. Sí te puse como líder, sí te di la posición, pero se te subió muy arriba, no es para tanto, ¿verdad? Fíjate qué tremendo. Pero nos dice aquí, verso 11, sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en esto. Su padre sabía, porque su padre conocía al Señor, que había un llamado especial sobre su hijo. Y el llamado de Dios nadie te lo puede quitar. El llamado de Dios no importa qué quieran hacer o cuánto rechazo ocasione, Dios va a cumplir lo que Él promete. Y Dios le habló a José vez tras vez tras vez. Y José estaba tan emocionado que quería compartir la bendición de Dios. Pero la palabra dice, no le eches tus perlas ¿a quiénes? A los cerdos, porque ¿qué van a hacer? A pisarlas, a despedazarlas. Y tenemos el ejemplo de María, dice que ella guardaba en su corazón todas las palabras que Dios le hablaba sobre Jesús. No se fue por la aldea, voy a ser la madre del Salvador, felicítenme, Dios me escogió a mí entre todas. El ángel testificó que Dios me había escogido entre todas. La hubieran apedreado, ¿verdad? Ella guardaba en su corazón. Y tienes que aprender a guardar en tu corazón lo que es entre Dios y tú. Entre Dios y tú. Hay cosas que son tan personales. Y nos habla aquí la Escritura, que pasó el tiempo y en una ocasión su padre le dice, por favor ve, infórmate a ver dónde están tus hermanos y a ver qué están haciendo. Y va José de un lado al otro, va a todos los lugares a donde ellos llevaban el ganado. No lo encuentra. Y nos dice el verso 15, y lo halló un hombre andando él errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José le dijo, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están pastando. Y aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos
y los halló en Dotán. Quiero detenerme un segundo aquí. La Biblia no dice quién era este hombre, pero es un personaje muy extraño que dirigió a José y que fue usado por Dios para dar un giro radical en la vida de José. José tenía una posición de prestigio, de autoridad y de respeto con su padre. Aunque sus hermanos lo aborrecían y lo envidiaban, Dios lo tuvo que mover de allí. Y a veces Dios utiliza ángeles disfrazados que no entendemos quiénes son. Un hombre está en el campo, José anda de un lado a otro y allí está un hombre mirándolo. Hasta que José se da cuenta que este hombre le mira y le pregunta, ¿qué buscas? ¿Cuánto tiempo estaba allí? ¿Quién era él? ¿Por qué estaba allí esperando a José? Y le dice, yo escuché que ellos iban a Dotán. ¿Dónde estaba él? ¿Tú crees que los hermanos de José le iban a decir a este señor, si ves que venga mi hermano a buscarme o a buscarnos, dile que no se preocupe, que vamos a Dotán? No, a mí se me ocurre, tengo mucha imaginación a veces, a mí se me ocurre, no sé qué piensan ustedes, que era un ángel que Dios había mandado para cambiar, darle un giro a la vida de José. Porque José nunca iba a dejar esa posición de autoridad. Y a veces Dios usa circunstancias para desarraigarnos, circunstancias que nos duelen. Te habla alguien por experiencia que tuvo que ser desarraigada de todo lo que amaba. Y que si Dios no lo hubiera hecho de esa manera, yo hubiera seguido en donde estaba, porque nunca hubiera salido de allí. Y nos dice aquí la escritura que se fue hacia Dotán, y cuando sus hermanos lo ven de lejos, dicen, he aquí, ¿viene quién? El soñador. Vamos a matarlo y vamos a ver qué pasa con sus sueños. Vamos a matarlo, ya nos tiene pero fastidiados. Este no va a cambiar y nosotros no estamos dispuestos a seguirlo soportando. Dice el verso 20, ahora pues, venid y matémosle y echémoslo en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Hay gente que se toma el ministerio, gente frustrada, gente amargada, gente no tibia, gente helada, muerta, que se toma como ministerio apagar los sueños de los demás. Fíjate que Dios me habló y me dijo esto y esto, te pueden decir. Ay, eso no fue Dios, eso es tu imaginación, eso está escrito en la Biblia, eso lo puede leer todo, no es que Dios lo hizo para ti. Y te sacude y dices, ah, caray. Y yo pensé que era Dios que me había hablado porque estaba orando que Dios me hablara y cuando lo leí era la respuesta que yo necesitaba. Pero allí vienen los apagafuegos, ¿verdad? Listos para apagar el fuego que Dios está encendiendo. Y nos dice aquí la palabra, vamos a ver qué pasa con sus sueños. Y cuando los sueños son de Dios, no hay cisterna que pueda retenerlos, ¿verdad? Cuando los sueños son de Dios, no hay nadie que pueda cambiar el rumbo, el giro, porque sin darse cuenta, Dios utiliza esos instrumentos que vienen como para atacar, para destruir. Dios le da un giro a la obra
en el escenario, y esos actores que el diablo pone para mal, Dios los usa para bien, ¿verdad? Dios los usa para bien y dice, ¿quieres ser parte de la obra? Ok, vas a tener el personaje de malo, pero vas a hacer mi voluntad. Porque aún el mismo Satanás es parte de los ejércitos de Dios, ¿verdad? Está sujeto a la voluntad de Dios. El mismo Satanás, los mismos demonios no pueden actuar en contra de lo que Dios establezca. Y aquí nos dice la Escritura que lo cogieron, lo arrojaron, le quitaron la túnica. Verso 24, lo echaron en la cisterna y pues gracias a Dios estaba vacía, ¿verdad? No tenía agua. Y luego se sentaron a comer como que no pasaba nada. ¡Qué increíble! Y dice que vieron venir una compañía de ismaelitas que venía de Galad. Y sus camellos eran negociantes ellos, traían aromas, bálsamo, mirra, iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá, que era muy listo, dijo a sus hermanos, ¿qué provecho tiene que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? La idea era matarlo y arrojarlo a la cisterna. Entonces lo arrojaron a la cisterna mientras cenaban, para después de la cena matarlo y dejarlo allí. Pero a este muchacho se le ocurrió una gran idea. ¿Qué provecho hay en que lo matemos y cubramos su muerte? Verso 27. Vengan, vendámoslo a los ismaelitas y así nuestra mano no será sobre él, porque es nuestro hermano, es nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. De repente se acordaron que eran hermanos, que eran la misma carne y la misma sangre, y que era mejor hacer negocio con él que simplemente matarlo y perder el negocio. Entonces, para no matar a su hermano y tenerle compasión, cobraron, ¿verdad?, el precio de lo que lo vendieron, 20 monedas de plata, y vieron cómo se lo llevaron. Dice que todos convinieron. Y nos dice la palabra. Vamos acá, voy a tratar de, vamos al 36. Bueno, mejor antes para que vean lo que pasó. En el 31 dice que degollaron un cabrito y tiñeron con sangre la túnica, y vinieron y se la trajeron al papá y le dijeron, encontramos esto, reconoce si es de tu hijo. El papá la reconoció y dice que dedujeron que una mala bestia lo había destrozado. Y dice, y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. El plan de Dios. El plan de Dios. ¿Cuántas veces Dios trabaja con nosotros de manera que no entendemos? Permitiendo Judas que estén cerca, permitiendo gente que te va a apuñalear la espalda, permitiendo personas que tú amas y que te van a crucificar. Qué tremendo, ¿verdad? Nos dice el capítulo 39 que cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, no era cualquier persona quien lo compró. El capitán de la guardia personal de Faraón fue quien lo compró. Y dice el verso 2, mas Jehová estaba con José
Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba en su mano. Así halló gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio. ¿A causa de quién? Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. ¿Cuándo desarrolló esa capacidad de poder administrar? Nadie le instruyó, nadie le capacitó. Él lo que hacía era cuidar ovejas y soñar con Dios, recibir palabra de Dios. Pero en cada etapa de su vida, en cada crisis que él atravesaba, y piensa en esto porque va a ocurrir contigo, en cada crisis que tengas, Dios te va a capacitar con los recursos que necesitas para que tú venzas. No para que la crisis te destruya, para que tú venzas. No importa qué se te va a presentar. Él llega a casa de Potifar. Y Potifar seguramente le dijo, te vas a encargar de limpiar aquí. Y vio que rápido fue, limpió, pulía, mira de una manera especial y venía. ¿Qué más hago? ¿Ya terminaste? ¡Guau! Entonces haz esto y esto. Llegaba y hacía más. ¡Guau! También haz tal cosa. Ya la hice. Bueno, cuando termines puedes hacer esto otro. Ya lo hice. Oye, tú trabajas adelantado. Tú tienes visión. Y le fue dando y dando y dando responsabilidades hasta que vio que tenía la capacidad de encargarse de todo. Dice, en el campo, sus ganados, sus negocios, su casa, sus sirvientes, él administraba todo. Lo único que se preocupaba cuando él llegaba a su casa, el capitán, era, ¿hoy qué voy a comer? Era su única preocupación, porque todos sus negocios le llevaba en orden, con integridad. ¡Qué maravilloso! Cuando eres una persona íntegra y la gracia de Dios está sobre ti, eres un blanco del enemigo. Eres un blanco del enemigo. Prepárate, porque tú te decides a ser íntegro. Tú te decides a orar y ayunar. Y ya está Satanás con todos los demonios alertas. ¿Cómo? ¿Dónde? Acusándote ante el Padre para que les dé permiso de acabar contigo. Y Dios dice, no lo puedes tocar, no te puedes acercar. Hay un cerco de protección que tú no vas a poder penetrar. Y nos dice la Escritura que era una persona hermosa y la señora, que estaba sola seguramente mucho tiempo, porque el capitán tenía muchas responsabilidades, era el capitán de la guardia de Faraón. Entonces seguramente tenía que estar en el palacio, y cuando venía a su casa, pues rápido ver cómo está la señora, ¿verdad? Que yo creo siempre la encontraba malhumorada y quejosa porque él no estaba en casa. Pero
empieza a desviar su atención y ahora su atención está sobre un esclavo. Y era común, ¿verdad?, que los amos dispusieran de los esclavos en todas las áreas. Era su propiedad. Legalmente tenían el derecho de disponer de ellos. Ustedes recuerdan de Agar, ¿verdad? Sara la compró como esclava y le dijo: mira, yo no puedo tener hijos, necesito que te me pongas bien bañadita, bien perfumadita, y ve a la tienda de mi marido y sigue sus indicaciones. Y ya terminó, ok, váyase y siga haciendo su trabajo. Era un objeto, porque era su esclava. No se les tomaba en cuenta sus sentimientos. Era como comprar cualquier objeto. Y esta señora dijo: pues mi amado no está, aquí hay un suplente que me cae bien, me gusta. ¿Y sabes qué? Ella no sabía que el suplente, Dios había estado formando su carácter. Dios había estado moldeándolo. Ese suplente, ese proyecto que ella tenía, no era igual que todos los otros esclavos que ella tenía. Dice aquí que venía y le decía: duerme conmigo. Y él no quiso. ¿Y sabes qué le dijo? He aquí, mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que él tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa se me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella y para estar con ella, ¡wow! Cada día aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie. Parecía que había sido un rapto, ¿verdad? Que había llegado el rapto. La señora había planeado y decir: este no se me escapa hoy. Hasta hoy llegó aquí. Y llega, no hay testigos. Y va y lo seduce y se le tira encima, ¿cómo que no? Y dice que él huyó, se le escabulló, y en ese jaloneo se le queda su túnica. Y él dice: no me importa, le dejo la túnica, pero no mi dignidad de hijo de Dios. ¡Qué tremendo! Cuando nos damos cuenta el valor que tenemos, cuando nos damos cuenta el propósito de Dios. Y por eso Dios apostó a Job, porque Dios sabía que el corazón íntegro de Job estaba lleno de amor. Por eso Dios apostó ante el enemigo por José. Seguramente Satanás le decía: este va a caer, este va a caer. Y Dios decía: no, porque él me ama. Y ese día dijo: mira, chécalo. ¿Quién se va a resistir ante una señora tan bonita, tan perfumadita, tan hermosa y tan cariñosita? Pues déjame decirte que José sabía decirle no al pecado. ¡Wow! Eso es maravilloso. Eso es, yo creo que Dios sonrió cuando José salió corriendo. Decía: te lo dije, mira, el ganador. Así nos ve Dios cuando con el Espíritu Santo le decimos a la tentación no, porque dejamos que el Espíritu Santo hable a nuestra vida, a nuestro espíritu, y nos revele cuando algo no agrada a Dios. Y dice
que cuando ella vio que le había dejado la ropa en sus manos y que había huido, entonces sí, llamó a los de la casa y les dijo: el hebreo que trajo mi marido trató de abusar de mí, y yo di grandes voces, di voces pidiendo ayuda, y cuando yo grité, él huyó. Y llega el marido y la encuentra temblando, llorosa. ¿Qué te pasa, mi amor? Es que el hebreo que tú trajiste, mira, aquí está su ropa. ¿Sabes qué quiso hacer? Me da hasta vergüenza decirte. Es que, ¿qué pensaba ese ingrato que yo iba a acceder con un esclavo? Y dice que el esposo se enojó tanto. Pero ¿sabes qué se me ocurre? Que no le creyó. Pero había evidencias. Yo pienso que si le hubiera creído, va y mata a José. Era su esclavo. Lo hubiera matado. Pero ¿sabes qué hizo? Seguramente tenía dudas. Porque como que veía que no encajaban las cosas. Y lo mandó a la cárcel donde estaban los presos políticos. No a cualquier cárcel. Y dice que estando allí, Dios prosperó a José. Ay, Dios mío, cuando yo veo esa frase, vez tras vez, de que Dios lo prosperaba, yo puedo ver dos panoramas. El panorama divino de decir: vas bien, mijo. El siguiente capítulo está más emocionante. Vas bien, estás obedeciendo, estás actuando correctamente. Y ver el panorama humano de decir: ¿ves, José, de qué te sirve tener sueños de Dios? Ni tus hermanos te quieren. Oye, cuando tu familia no te quiere, ya eso es lo peor, ¿verdad? Si no te quieren los vecinos, pues ni modo. Pero que tu familia no te quiera, no solo no te quieran, te aborrezcan, te quieran matar y le digan: José, pobre de ti, se murió tu mamá, era la única que te quería. Y todos los demás no te quieren. ¿Y sabes qué? Lo venden y dice: Dios estaba con él. Caray, pues ¿de qué me sirve que Dios esté conmigo si no me libra del peligro? ¿De qué sirve que Dios me dé sueños de grandeza si me deja caer tan profundo? Pero él siempre tenía la capacidad de levantar sus ojos al cielo, porque aunque estés en un hoyo profundo, siempre vas a poder levantar tus ojos al cielo y ver las estrellas, ¿verdad? Ver luz, ver esperanza, saber que no te vas a quedar allí, sino que hay plan de Dios. Nos enseña la palabra esta historia tan preciosa. Cómo, estando en la cárcel, y mientras él era prosperado y prosperado por Dios, que traducido a un español actual significa que iba de mal en peor, ¿verdad? Pero Dios complacido, porque la obra iba bien. Cada capítulo de esa obra se estaba desarrollando conforme la voluntad de Dios. Cuando leemos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, yo le digo a la gente: es agradable y perfecta para Dios. A veces a nosotros nos hace llorar, o nos hace enojar, o nos hace renegar, ¿verdad? Y decir, hacer berrinches y decir: ¿cómo es posible que mientras más quiero servir a Dios, peor? ¿De qué sirve? ¿No han escuchado esas frases? ¿De qué sirve ser fiel a Dios? ¿De qué sirve que esté dando mi diezmo? ¿De qué sirve que estuve orando y ayunando? ¿De qué sirve? Óyeme, párale.
Espérate, Dios no ha terminado contigo. Espérate, ¿qué sigue en el plan de Dios? Dios tuvo que desarrollar en José otra aptitud. Cuando él estaba en la cárcel, cuando él era un niño y un adolescente, tenía sueños. Cuando él llegó a casa de Potifar, le dio la habilidad de ser un administrador extraordinario. Cuando llega a la cárcel, le da la habilidad de descifrar sueños. ¡Guau! Y eso le va abriendo puertas, le da visión que nadie tiene. Le da un discernimiento especial para entender las cosas espirituales que estaban ocultas para todos los demás. Eso lo sostenía confiando en Dios. Eso lo mantenía a flote, de no desanimarse, de no deprimirse, de no dejar de buscar la presencia de Dios. Porque cuando tú tienes un rema de Dios, tú sabes que Dios está en control. Y sigues caminando a donde Dios te dice, aunque no entiendas a dónde vas. Nos sigue enseñando la Escritura, que tradujo o interpretó el sueño de 2 presos con resultados 100% reales. Se cumplió. A uno le profetizó que lo iban a liberar y así fue. Y al otro le dijeron, en 3 días te van a quitar la cabeza de su lugar. ¡Uy! Y así pasó. Y cuando estaba en el palacio, que este hombre fue restituido a su puesto, nos enseña la palabra que Faraón tuvo un sueño y nadie le podía interpretar el sueño. Nadie. Y este hombre dice, ahora recuerdo. Habían pasado 2 años. Ahora recuerdo a alguien que me interpretó a mí el sueño y me dijo lo que iba a pasar y así pasó. Mandan por él. Y dice que lo sacaron de la cárcel apresuradamente. De un momento a otro, la vida de José cambió. Lo bañaron, lo perfumaron, lo afeitaron y apresuradamente ya estaba en la presencia de Faraón. Y Faraón le dice, he oído que hay en ti espíritu de los dioses, que tú interpretas sueños. ¿Y sabes qué hace este hombre procesado? Le da la gloria a Dios y dice, no está en mí, sino en Dios el revelar los sueños. Cuando una persona no ha sido procesada por Dios, recibe todo el reconocimiento, ¿verdad? Hasta lo busca, porque le hace falta. Pero cuando Dios te ha procesado, no te atreves a tomar lo que solo a Dios le corresponde. Voy a apresurarme un poquito más. Dice que le traduce su sueño y le dice, vienen 7 años de abundancia, de una abundancia extraordinaria, y luego 7 años de una escasez extrema. Y la solución es, manda hacer depósitos para que acumules durante el tiempo de abundancia todo ese grano. Y dice que la tierra producía de manera extraordinaria, como nunca antes, producía increíble. Y ellos
sorprendidos, pensando que así iban a estar siempre. Pero solo 2 hombres tenían el plan de Dios, José y Faraón, que se le había revelado. ¿Y sabes qué dijo Faraón? No hay nadie en quien esté el Espíritu de Dios, solo en ti. Tú eres el único que tiene la capacidad de llevar a cabo este proyecto tan grande. Y empezaron la construcción de esos depósitos. Y empezaron a guardar y guardar y guardar y guardar. Y pasó esos 7 años y viene el primer año de escasez. Y vienen y compran, vienen con Faraón. Y Faraón les dice, vayan con José y hagan lo que él les dice. Empieza a vender y a enriquecer más al Faraón, a hacerlo más poderoso, porque él era una persona fiel a la autoridad. No dijo, si yo puedo ser el Faraón, si yo puedo quitar a este hombre. Él era fiel a la autoridad. Ese es un principio de protección. ¿Y sabes qué pasó? Viene el segundo año, viene el tercero, y con cada año que pasaba, la situación se ponía peor. Hasta que allá en Canaán ya no quedaban comestibles. Y Jacob le dice a sus hijos, vayan a Egipto y compren alimento, porque si no, vamos a morir. Y manda a sus hijos para que compren alimento. Y ese versículo, wow, espérame, ahorita te lo doy. A ver, búscalo allí. Es que se pegan las hojas de mi Biblia. Ajá, capítulo 42. Verso 6. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los reconoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente. Verso 8. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. Aquí está la respuesta. Vamos a mandarlo a Egipto, vamos a mandarlo lejos, vamos a mandarlo a donde nunca volvamos a saber de él. Y vamos a ver qué pasa con sus sueños. Y ahora estaban viendo qué pasaba con sus sueños. Ellos estaban cumpliendo sus sueños. Se inclinaron con el rostro a tierra. Qué maravilloso, ¿verdad? Eso era uno de los sueños. Si Dios te ha dado sueños, no los olvides. Espera en Él, porque los va a cumplir. No importa lo que Dios tenga que hacer. Lee los siguientes capítulos. Hasta el 45 doy un gran salto. Lee todo el proceso, todo lo que José hizo para no revelarse a sus hermanos. Finalmente dice el capítulo 45 que José ya no podía contenerse. El verso 2 dice que empezó a llorar a gritos. Un hombre fuerte, reprimiendo el dolor por tantos años. ¿Cuántos años habían pasado? Imagínate cuando lo sacaron de la cárcel, tenía 40 años. 40. Cuando lo vendieron tenía 17. Y luego, más los años que habían pasado
de la abundancia, los años que habían pasado de la escasez. ¿Cuántos años habían pasado? Estaba en los 50 el muchachote, ¿verdad? Qué increíble. Y había reprimido ese dolor año tras año. Pensó que se le había olvidado, pensó que ya no había problema, pero cuando ve a sus hermanos, algo, cuando tú te olvidas de que alguien te hizo algo, pero de repente lo ves, dices, este infeliz, ya me acordé, ¿verdad? Lo que me hizo. Este ingrato, me acuerdo, y te vuelve a doler. Lo vuelves a vivir, vuelves a sufrir, porque revives la situación. Y llegó un momento en que José ya no pudo, porque Dios quería que él sacara todo ese dolor reprimido. Dios usa cosas o circunstancias o personas para sacudirnos, para mover lo que está guardadito abajo, para que suba a la superficie lo que nos estorba, ¿verdad? Y poder terminar su proceso de limpieza. Los abraza, llora, les dice, soy su hermano José. Dice que temblaban, tenían tanto miedo. Y dice el verso 4, el verso 3, que sus hermanos no podían responderle porque estaban turbados. El verso 4 les dijo, acérquense a mí. Yo creo que cuando les dijo, soy su hermano José, se fueron. Oye, que no se me acerque porque nos va a matar. Se los podía hasta comer, ¿verdad? Tenían miedo. Y él les dice, acércate a mí. Cuando yo leo esa frase, yo puedo imaginarme a Jesús diciéndonos, acércate, ya estás perdonado, acércate a mí. Vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados. Y luego les dice, verso 5, ahora pues, no se entristezcan, ni les pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Verso 8, ustedes no me enviaron acá, sino Dios. ¿Cuándo una persona va a entender Romanos 8:28? Hasta que entra a lo secreto con Dios, hasta que descubre el plan de Dios, hasta que entiende que en el dolor y en el sufrimiento hay propósito, que los procesos de Dios te pueden doler, pero no te destruyen. No te destruyen, te forman, te da carácter, te capacitan para la obra a que te va a poner. Voy a ir concluyendo. José, cuando se revela, les pide que vayan por su papá, envía carros para que allí traigan a los niños y a las mujeres, al abuelo, ¿verdad? A Israel. Y cuando le dicen, dice que él de emoción no podía creerlo. Y finalmente les dice, mi hijo vive, iré y le veré antes de que muera. ¿Y sabes qué hizo Jacob? Capítulo 46. Llegó a Berseba y ofreció un sacrificio a Dios. Y allí vino Dios y le habló y le dice, Jacob, no tengas temor de ir a Egipto. Yo voy contigo. Yo te abrí puertas. Yo te envío. Allí está tu hijo. Allá vas a morir y él va a cerrar tus ojos. Y él va a regresarte y a enterrarte.
mira, tengo ya todo el plan. Algo maravilloso. Cuando Él nos dice la Escritura, 46:29, cuando se manifestó a su padre, vio a su papá, la última frase del verso 29, se echó sobre su cuello y lloró. ¿Cómo lloró? Largamente. No podía dejar de llorar, porque ese viejito que él amaba tanto estaba vivo. Y él no sabía, seguramente había perdido la esperanza de un día verlo, ¿verdad? Necesito de paso. Seguramente esperaba o había perdido la esperanza de que lo iba a volver a ver. Y ahora tiene la oportunidad de abrazarlo, de apretarlo, de llorar largamente. ¿Cuántas cosas quería haberle dicho a su papá? ¿Cuántas cosas quería haberle comunicado de sus triunfos, de sus fracasos, de sus dolores, de sus sufrimientos? Y llega un día en que eso es realidad. Concluyo, porque no quiero concluir. Capítulo 50 y Salmo 105. En el capítulo 50, después de que Jacob bendice a José, y la bendición que le da es una bendición extraordinaria en el capítulo 49. Pero después de que muere y es sepultado, vienen sus hermanos. Y yo quiero que veas aquí. Dice que enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque te trataron mal. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras ellos hablaban. Y vinieron sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Verso 21, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. El agredido, sanando el corazón de los agresores, como Jesús hizo, ¿verdad? No les pese, no se sientan mal. Fue Dios el que hizo todo esto. ¿Cómo se dio cuenta él? Termino con el Salmo 105 y quiero que ustedes lo lean conmigo, solo unos pocos versículos. Mira la revelación que tuvo José a través del Espíritu Santo, porque David no había nacido, todavía no habían escrito el libro de los Salmos. Dice 105, verso 16, hablando del plan divino: trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. ¿Quién trajo hambre sobre la tierra? Fue Dios. Verso 17, envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. No dice aquí sus hermanos lo vendieron por envidia, como dice en Génesis. Aquí dice que Dios lo mandó a Egipto. ¡Wow! Eso es revelación de Dios. Eso es lo que José les estaba diciendo en el capítulo 50 a sus hermanos.
Ustedes no fueron, fue Dios porque tenía un plan para salvar a mucha gente. Verso 18, y aquí sí vamos a decir, ouch. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová lo probó. En Génesis no dice que lo torturaban, que le ponían esa máquina para apretarle los pies y tronarle los huesos. Yo siempre digo, si andar con zapatos apretados, óyeme, hace que te olvides de todos los demás problemas. Y te enfoques nomás en que los deditos duelen, ¿verdad? Imagínate que le apretaban y le apretaban. Confiesa que sí hiciste esto. No. Y no importa qué hicieran. Aquí solo dice que le apretaban sus pies. Seguramente hubo golpes, hubo torturas, porque dice que la palabra de Dios lo probó. La palabra de Dios lo probó. No dice que Satanás lo probó. Tú estás en las manos de Dios y Satanás no puede hacerte nada que Dios no le permita. Qué glorioso. Ya, pónganse de pie. Y luego dice el verso 20. Envió el rey y le soltó. El Señor de los pueblos lo dejó libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a los grandes como él quisiera y a los ancianos enseñara sabiduría. Cuando Dios te procesa y te dice, ahora sí, mi hijo, haz lo que tú quieras. ¿Qué es lo que vas a querer hacer? Solo la voluntad de Dios, ¿verdad? Eso hizo José. Dios lo capacitó, lo probó, lo moldeó, lo transformó, lo probó para que reprimiera. ¿Sabes qué hubiera hecho cualquier otra persona no procesada? Al llegar a ese puesto de autoridad, mandar por la señora tremenda, ¿verdad? ¿Sí o no? Y vengarse de todos los que le habían hecho la vida imposible. Pero él dijo, qué bueno es Dios, qué sabio es Dios. Y un día que estemos en la presencia de Dios y veamos el plan completo de Dios, nos vamos a dar cuenta que las lágrimas aquí en la tierra tenían un propósito. Que Dios no quería hacerte la vida difícil, sino que Dios tenía un plan para bendecir a mucha gente. Oremos. Padre, gracias. Gracias por esos procesos, Señor, que no entendemos, pero que son procesos de vida. Gracias que tú tienes plan y propósito. Gracias, Señor, que en este tiempo tú estás permitiendo, Señor, que seamos arrancados de lo que nos daba seguridad y confianza para aprender a depender de ti y ser usados poderosamente. Glorifícate en cada uno de tus hijos. Abre nuestro entendimiento para que dejemos, Señor, a tu Espíritu Santo dirigirnos, moldearnos, transformarnos a tu imagen y que se cumpla tu plan divino. Gracias, Padre. Danos esa visión espiritual y bendice tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga y hasta la próxima.